Michael tenía todo un imperio financiero. Miles lo admiraban. Pero solo 5 palabras garabateadas en un trozo de papel rasgado, de su hija, fueron suficientes para derrumbar todo su mundo. Papá, por favor sálvanos, lo arriesgaría todo para intervenir, o se daría la vuelta y perdería a sus hijos para siempre. Feliz cumpleaños, señor. Esto acaba de llegar esta mañana. La voz del joven asistente sonó uniforme por el intercomunicador. Michael se apretó las sienes y respondió secamente, gracias, déjalos en el escritorio. Un suave pitido indicó el fin de la llamada, devolviendo el familiar silencio de su oficina, el silencio por el que había pagado caro. Todo un imperio había sido construido en ese silencio. El día que Michael cumplió 45 años, su entorno se veía exactamente igual que cualquier otro, poderoso, pero frío. Ramos frescos y cajas suntuosamente envueltas habían sido cuidadosamente dispuestos en la mesa auxiliar. Eran felicitaciones de socios comerciales, personas que conocían su valía. Pasó la mano sobre una tarjeta con relieve, hojeó las palabras ornamentadas y asintió mecánicamente. Estaba a punto de volver al trabajo cuando algo inusual le llamó la atención. Entre las relucientes tarjetas se encontraba un sobre barato, de color caqui, con las esquinas arrugadas. Sin sello, sin dirección. La dirección a papá Michael estaba garabateada con lápiz de color, la letra temblorosa y desigual. Un trozo de papel arrugado tenía más peso que un imperio. Apartó las cajas caras y recogió el sobre con cuidado. El papel se sentía delgado, áspero bajo sus dedos. Lentamente, rasgó por el borde. Dentro no había nada más que una sola hoja, arrancada de un cuaderno escolar. Unas pocas líneas en crayón azul emergieron, torcidas y desiguales, como si la mano que las escribió hubiera temblado. Papá, por favor sálvanos. 5 palabras, solo 5 palabras, y el vasto imperio financiero de Michael pareció convertirse en cenizas en un instante. Se le apretó el pecho. Esa era la letra de Emma, su hija mayor. La habría reconocido en cualquier lugar, la forma en que siempre escribía la letra B con esa pequeña curva torpe en el medio. Los recuerdos regresaron, vívidos como ayer. Recordó una tarde soleada cuando Emma tenía 6 años, sentada en la pequeña mesa de la cocina, con la lengua asomándose por la concentración. Estaba batallando con la letra B. Su mano grande se cerró suavemente sobre la pequeña de ella, guiando pacientemente cada trazo. Media curva arriba, luego otra media abajo. ¿Ves? Todavía recordaba el momento en que finalmente logró escribir su primera B por sí misma. Torcida, ladeada, pero suya. Había chillado de alegría, y él había sentido un orgullo simple y tranquilo, más cálido que cualquier trato de millones de dólares. Ese dulce recuerdo ahora le cortaba el corazón como una cuchilla. Esa pequeña y torpe B, una vez símbolo de un feliz vínculo entre padre e hija, ahora se encontraba dentro de un grito desesperado de ayuda. El pasado regresó de golpe. 3 años atrás, en el tribunal de divorcio, había aceptado cada término. Había usado dinero para compensar su ausencia. Se había convencido de que proporcionar apoyo financiero era lo mismo que ser un padre responsable. Se había equivocado. Rachel y su nuevo amante, Rick, habían tomado su generosidad y construido un muro de separación con ella. Y lo que es peor, recordó la sentencia que había firmado con su propia mano. Una cláusula en el acuerdo de divorcio, una trampa que ahora lo tenía atrapado. Cualquier acción del señor Michael que el tribunal considere como presión o acoso resultará en la terminación inmediata y permanente de los derechos de visita. Para arreglar las cosas, tendría que enfrentar su pasado, a un hombre sin nada que perder y el mismo juicio que una vez había aceptado. Esta carta, ¿qué era? ¿Una trampa, o un grito genuino de ayuda desde un infierno que ni siquiera sabía que existía? El corazón de padre en él gritaba que se subiera al coche y condujera allí de inmediato, pero la mente del hombre de negocios le advirtió que un movimiento en falso podría significar perderlas para siempre. Michael dejó lentamente el trozo de papel sobre el escritorio, justo al lado del pastel de cumpleaños de chocolate belga que su asistente acababa de traer. El glaseado brillante atrapó la luz. En su superficie había un mensaje perfectamente escrito a mano: «Feliz cumpleaños». Por un lado, el emblema del éxito material. Por el otro, un grito desesperado de ayuda garabateado en un trozo de papel rasgado.
Se miraron a través de un abismo que él mismo había creado. ¿Qué les había pasado a sus hijos? Michael condujo por la estrecha calle suburbana donde Rachel vivía ahora con sus 2 hijos y su nueva pareja. La casa apareció a la vista, vieja y desgastada por el tiempo, un cruel contraste con los relucientes rascacielos a los que se había acostumbrado a entrar y salir. Su corazón latía con fuerza, cada latido haciendo eco de la breve súplica de la carta: «Papá, por favor sálvanos». Apagó el motor y se sentó en silencio unos segundos. Las frías palabras del decreto de divorcio destellaron en su mente: cualquier acción considerada acoso resultará en la pérdida permanente de los derechos de visita. Un movimiento en falso, y lo perdería todo. Esta vez, no se escondió. Michael salió del coche, cauteloso como un hombre que entra en un campo minado, y caminó directamente hacia la puerta. Llamó 3 veces, firme y deliberado. Rachel abrió, y cuando lo vio, su rostro cambió de la sorpresa al miedo. «Michael, ¿qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo», dijo, su voz firme y tranquila, enmascarando la tormenta interior. «Solo un minuto». Su expresión vaciló. Miró hacia el interior de la casa, luego, a regañadientes, se hizo a un lado. «Entra, pero hazlo rápido». Michael entró. El aire húmedo y sofocante del lugar lo envolvió de inmediato. Siguió a Rachel a la cocina y se quedó inmóvil. En la pequeña cocina, Emma, su hija de 8 años, estaba de pie en una silla vieja y tambaleante para alcanzar el fregadero. Sus brazos delgados estaban sumergidos en agua fría y jabonosa mientras fregaba pacientemente una pila de platos pequeños. En la esquina, 2 sillas de madera juntas formaban una cama improvisada. En ella, Lily, de 6 años, yacía acurrucada y dormida, su pequeña mano aún aferrada a una muñeca vieja y andrajosa. El instinto lo instó a correr hacia adelante, pero la razón mantuvo sus pies clavados en el suelo. Su mano se extendió, no para tocar a su hija, sino para agarrar el respaldo de una silla de madera cercana, sus dedos presionando profundamente la veta desgastada, como si fuera el único ancla que lo mantenía a salvo de ser arrastrado por la tormenta de emociones. El costoso traje que vestía solo acentuaba su sensación de desplazamiento. Entre el mundo de lujo que habitaba y la vista que tenía delante, se abría un abismo. Emma no había notado a su padre. Sus ojos estaban fijos en la ventana, distantes, nublados, demasiado viejos para su edad. Sus labios apretados, como si intentara reprimir un suspiro. Una niña que debería haber estado sentada en una cálida sala de estar, en cambio, se esforzaba bajo la carga de un trabajo destinado a un adulto. «Papá está aquí mismo», gritó en silencio, «pero no puedo hacer un movimiento imprudente todavía». Como si pudiera sentir su presencia, Emma se quedó inmóvil, luego se dio la vuelta lentamente. Sus ojos se abrieron. El asombro se mezcló con la alegría. El cuenco se le resbaló de las manos y se estrelló contra el fregadero con un fuerte sonido. «Papá». Ese susurro cortó directamente el corazón de Michael como una cuchilla. También despertó a Lily. Se frotó los ojos, parpadeando confundida al ver a su padre. En un instante, Rachel se adelantó, interponiéndose firmemente entre Michael y las niñas. «Tienes que irte ahora», siseó, el pánico tiñendo su voz. «Vete, Michael, por favor. Si Rick te encuentra aquí, se pondrá feo». Su terror lo decía todo, no le tenía miedo a Michael, le tenía miedo a él. Michael ignoró su desesperada súplica. Por primera vez en años, ya no era el exitoso hombre de negocios. Era simplemente un padre. Sus ojos se fijaron en los rostros inocentes de sus hijas. Dio un paso más, levantando la mano del respaldo de la silla, listo para abrirla. «Emma, Lily», su voz rasposa. «Vengan con papá». Era una orden envuelta en amor, una invitación a la seguridad. Los ojos de Emma brillaron con esperanza. Se acercó, muy ligeramente. Pero Rachel se abalanzó de nuevo, usando su cuerpo para bloquear su camino, protegiendo a los niños de su vista. «No, Michael, por favor», sollozó, su susurro frenético. «No lo entiendes. Si Rick se entera de que estuviste aquí y empiezan los problemas, no te tocará a ti. Se desquitará con las niñas después de que te hayas ido. Por favor, por ellas, vete». Esa frase le cayó como un balde de agua fría. Se congeló en el acto.
Se dio cuenta de que era la trampa más cruel de todas. Podía vencer al otro hombre, podía usar su poder y fuerza para llevarse a sus hijos en ese mismo momento, pero serían sus hijos quienes pagarían el precio de esa pelea, esa misma noche, una vez que la puerta se cerrara. Su presencia ahora no era una salvación, era un peligro. Miró profundamente a los ojos aterrorizados de Rachel y vio la verdad en su desesperada súplica. Luego miró más allá de ella hacia Emma. Estaba parada allí, con lágrimas en los ojos, rogándole que se quedara, pero también con pavor por lo que podría pasar si lo hacía. No dijo una palabra más. Solo asintió levemente, un pesado asentimiento de derrota y comprensión. Dio un paso atrás, luego se dio la vuelta y se alejó. Sabía que su silencio ahora no era abandonar a sus hijos por segunda vez. Era la preparación para una batalla que no podía permitirse perder, y esta vez, podría ser para siempre. Michael se dio la vuelta y se alejó, cada paso sobre el hormigón mojado sintiéndose tan pesado como una piedra. El golpe de la puerta al cerrarse detrás de él resonó como el golpe del martillo de un juez. Cuando llegó a su coche de lujo, no entró de inmediato. Se dio la vuelta. A través de la ventana empañada de la sala de estar, vio una pequeña figura. Era Emma, su rostro estaba pegado al frío cristal, sus hombros delgados temblaban, las lágrimas corrían por sus mejillas. Esa imagen destrozó cada muro de la razón que tan duramente había tratado de construir. Abrió la puerta del coche de un tirón y se dejó caer en el asiento del conductor, pero no encendió el motor. Sus manos temblaban mientras sacaba su teléfono y marcaba el número de Rachel. Buzón de voz. Volvió a llamar. Todavía buzón de voz. ¡Maldita sea! Michael ahogó un grito, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cambiando a mensaje de texto, escribió cada palabra con el peso de la furia contenida. Rachel, necesitamos hablar ahora mismo. Busca una excusa para salir de la casa, o mañana mi abogado estará llamando a tu puerta. Los minutos pasaron como horas. Por fin, su pantalla se iluminó con una respuesta, la cafetería Daily Grind al final de la calle. 15 minutos. La cafetería era pequeña y casi vacía. Michael eligió una mesa escondida en la esquina trasera. Unos minutos después, Rachel entró, con la capucha de su sudadera bajada sobre la cara. No lo miró a los ojos. Su mirada se movía nerviosamente por la cafetería, como un animal asustado buscando un depredador. Se sentó, con las manos temblando debajo de la mesa. ¿Qué diablos está pasando en esa casa, Rachel? La voz de Michael era baja, tensa y directa. Rachel apretó las manos, su voz apenas un susurro, ¿no lo entiendes? Entonces hazme entender. Michael la interrumpió. He estado enviando el dinero, cada céntimo, ¿por qué mi hija vive así? Rachel rompió a llorar, rápidamente tapándose la boca con la mano para ahogar el sonido. Y fue entonces cuando Michael lo vio, al resbalarse la manga de su suéter, un moretón oscuro con forma de dedo se destacaba nítidamente en su frágil muñeca. Toda la ira de Michael, todas sus acusaciones, se congelaron en su garganta. Ese moretón respondió a cada pregunta, más brutalmente, más claramente que cualquier confesión. Ya no preguntó por el pasado. Solo hizo una pregunta, su voz más suave ahora, pero cargada de significado. Se llevó todo el dinero, ¿verdad? Rachel no necesitó responder. Solo asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. El terror en sus ojos ahora no era por él, sino por la idea de tener que regresar a esa casa. Yo. Me equivoqué, susurró, con la voz quebrada. Pensé que estar presente era suficiente. Fui una tonta. Michael ya no quería discutir. Ya no quería oír hablar de errores. Ante él no estaba la ex esposa que lo había traicionado, sino una mujer atrapada. Y lo que es más importante, sus hijos estaban encerrados en la misma jaula. Bajó la mirada, su voz pesada, pero resuelta, ya no me importan las razones. Solo me importan mis hijos, y no permitiré que crezcan en ese infierno un día más. Sacó su cartera y golpeó unos billetes sobre la mesa, no para rescatar a Rachel, sino para hacer una declaración. A partir de ese momento, retomaba el control, y sabía que tendría que actuar rápido. El enfrentamiento con Rachel no trajo satisfacción, solo una dura verdad, discutir sobre el pasado era inútil.
La rabia que ardía dentro de Michael se había enfriado, siendo reemplazada por una determinación fría y calculada. No recuperaría a su hija a través de la emoción. Lo haría a través de la verdad. A la mañana siguiente, justo cuando encendía su coche, el teléfono de Michael sonó insistentemente. En la pantalla apareció el nombre, Hughes, el CEO de una subsidiaria con quien estaba negociando el proyecto más grande de la compañía del trimestre. Señor Ale, necesitamos una decisión urgente. La Junta lo quiere en una reunión a las 10 de la mañana de hoy. Si nos demoramos, podríamos perder este contrato. Los ojos de Michael se dirigieron hacia el parabrisas, donde los primeros rayos del sol matutino extendían el oro por la carretera que conducía a la escuela primaria de Emma. Apretó el volante y respiró hondo. En ese momento, se dio cuenta de algo. Durante años, siempre había elegido el trabajo primero, y por eso su familia se había desmoronado. Lo siento, Hughes, dijo Michael con firmeza. Que el subdirector se encargue. Tengo un asunto personal hoy. ¿Un asunto personal? La voz de Hughes estaba llena de incredulidad. ¿Estás seguro? Este es un trato de varios millones de dólares. Michael terminó la llamada y dejó el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero. Hoy, por primera vez en años, estaba eligiendo algo más importante que el dinero, su hija. El coche no se dirigió hacia el reluciente rascacielos. Condujo directamente a la pequeña escuela primaria. Ya no era el millonario pulcro. Michael vestía una sencilla camisa tipo polo, sin parecer diferente a cualquier otro padre. Esa primera reunión con la señorita Davis, la maestra de Emma, solo ofreció información general. Fue profesional y cautelosa. Emma es una niña brillante, solo un poco reservada. Michael escuchó pacientemente. Sabía que no podía apresurarse. Le agradeció y se fue. Esa tarde, se sentó en su coche, estacionado en una tranquila esquina de la calle, abriendo el elegante almuerzo de oficina que su asistente había preparado: salmón a la plancha, espárragos asados, arroz integral. Levantó el tenedor, luego se congeló. Lo que le vino a la mente no fue la buena comida que tenía delante, sino las palabras de la señorita Davis, solo un poco reservada. Y luego un pensamiento escalofriante lo asaltó: ¿qué almorzó mi hija hoy? Recordó las amargas palabras de Rachel: tú no estabas allí. Tenía razón. No había estado allí. Ni siquiera sabía lo que le gustaba comer a su propia hija en la escuela. Cerró la caja del almuerzo, incapaz de tragar un solo bocado. Sin dudarlo, dio la vuelta al coche y regresó directamente a la escuela. Esta vez, no había hecho una cita. Esperó hasta la hora de la salida, cuando la señorita Davis, cansada, estaba ordenando su aula. Al verlo regresar, ella se mostró sorprendida. Señora, dijo Michael, su voz sincera y suplicante, despojada del tono distante de un hombre de negocios. Sé que tiene reglas, pero estoy realmente preocupado. Como padre, le ruego, por favor, dígame la verdad sobre mi hija. La feroz determinación en sus ojos, mezclada con una angustia que no podía ocultar, conmovió a la maestra. Soltó un largo suspiro, como si se le hubiera quitado un peso de encima. Para ser honesta, señor, nosotros también estamos preocupados. Y luego le contó todo, sobre las rebanadas de pan secas, sobre la distracción de la niña. Y finalmente, le entregó un dibujo de 3 personas. Michael miró fijamente las palabras garabateadas debajo: quiero cenar con papá. En su camino a la tienda de comestibles, el tormento dentro de él solo se hizo más pesado. Entró y compró una botella de agua. El tendero, un anciano asiático, respondió cortésmente al principio: nada más. Cuando Michael preguntó por los 2 niños, el hombre solo sacudió la cabeza. No prestó mucha atención, señor. Los clientes van y vienen todo el tiempo. Michael no se rindió. Se quedó allí en silencio, mirando fijamente al tendero, sin decir nada más. Su silencio pesaba más que 1000 palabras. Contenía el dolor de un padre desesperado por respuestas. Por fin, el tendero suspiró y bajó la voz: la niña rubia, ¿verdad? Pobrecita. Y le contó a Michael sobre el puñado de monedas y los paquetes de fideos instantáneos. Finalmente, Michael se acercó a una anciana que trabajaba en el jardín frente a la casa de Rachel.
Fingió pedir direcciones, luego, lentamente, dirigió la conversación hacia los vecinos. «Esa familia de enfrente parece bastante ruidosa, ¿no?», preguntó. La anciana detuvo su trabajo, lo miró con cautela, luego bajó la voz. «No ruidosos exactamente, pero problemáticos, sí. A veces, por la noche, oigo a los niños llorar. No es el tipo de llanto por juguetes, sino sollozos, temerosos, sollozos desgarradores». Esa noche, Michael se sentó solo en su lujosa oficina. Pero en lugar de informes financieros, tenía un cuaderno abierto delante de él. Había anotado todo: los almuerzos de pan seco, el dibujo de 3 personas, las monedas para los fideos instantáneos, los gritos en la noche. Los fragmentos dispersos ahora habían formado una imagen completa y horrible. La ira que había sentido al principio se había convertido en una llama ardiente de determinación. No solo salvaría a sus hijos, lo expondría todo. El cuaderno, lleno de pruebas frías y duras, yacía sobre el escritorio de Michael. Sin embargo, la imagen que lo perseguía era el dibujo de 3 figuras y las palabras: «Quiero cenar con papá». La evidencia era lo que la corte demandaba, pero el corazón de un padre necesitaba más. Necesitaba escuchar, ver, sentir el dolor de su hijo de primera mano. Esa noche, mientras se encendían las luces de la ciudad, Michael regresó al viejo barrio. No tenía un plan, ni una estrategia, solo una atracción irresistible que no podía ignorar. Estacionando al final de la calle, caminó en silencio hacia la casa, ocultándose en la sombra de un árbol. Se dijo a sí mismo que solo estaba allí para observar. Pero entonces la vio. Emma estaba acurrucada en los fríos escalones de cemento, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de las rodillas. No jugaba, no cantaba. Solo miraba la calle vacía, luciendo tan pequeña y desgarradoramente sola. Michael salió de detrás del árbol. Cuando Emma levantó la cabeza y lo vio, sus ojos se iluminaron como 2 estrellas en la noche. Una alegría sorprendida, casi incrédula, se extendió por su rostro. Saltó y corrió hacia él, no con ruido o gritos, sino en una carrera silenciosa, como si temiera que el más leve sonido pudiera romper el frágil milagro del momento. No gritó: «Papá». Solo se aferró a la manga de su abrigo, como si fuera la única cuerda salvavidas que le quedaba. Michael se arrodilló, su voz un suave susurro: «Emma, la carta». «¿Cómo me la enviaste?» «Yo». «Tuve que esperar», murmuró, sus ojos nunca apartándose de los suyos. Ese día, el tío Rick había estado bebiendo y se quedó dormido en la silla. Mamá estaba en la cocina. Oí el camión de correos afuera y salí corriendo. Le dije al cartero que era un regalo secreto de cumpleaños para ti y le rogué que lo pusiera en la bolsa de correo de tu empresa. Estaba tan asustada. Asustada de que el tío Rick se despertara. Michael se quedó inmóvil, abrumado por la astucia, el coraje y el miedo que su pequeña había soportado solo para enviarle esa desesperada súplica de ayuda. Le apretó la mano suavemente. «¿Pero por qué, cariño? ¿Qué pasó ese día que te hizo correr tal riesgo?» Los ojos de Emma se nublaron. Dudó, su voz temblaba. Ese día, el tío Rick estaba muy enojado. Lily derramó su leche en el suelo. La encerró en la habitación y no la dejó cenar. Lloró mucho. Lo miró, sus ojos grandes y llenos de lágrimas suplicantes. Estaba tan asustada, papá. No sabía qué hacer. Luego, con una voz tan débil que era casi un aliento, pronunció las palabras que destrozaron su corazón por completo: «No necesito juguetes, papá. Solo quiero cenar contigo, solo una vez». Esas palabras fueron como una llave, abriendo la puerta a recuerdos que Michael había sellado deliberadamente. De repente, recordó las raras cenas de hacía mucho tiempo, cuando había dejado el trabajo a un lado para volver a casa. Recordó la risa de Lily cuando derramaba comida por todas partes, y la forma en que Emma charlaba sin parar sobre historias a medias de la escuela. Esos momentos ordinarios, cosas que alguna vez consideró mucho menos importantes que contratos de millones de dólares, eran ahora las cosas que sus hijas más anhelaban. El mundo de Michael se hizo pedazos. Cada éxito, cada imperio financiero, cada excusa que había puesto, se desmoronó. Abrazó a su hija y la apretó fuerte, hundiendo su rostro en su suave cabello. Luchó por respirar, por evitar que un sollozo se liberara,
pero no pudo detener las lágrimas calientes que le resbalaron silenciosamente por las mejillas. Justo en ese momento, la mosquitera se abrió con un chirrido. Rick salió, despeinado, su rostro contraído en una mueca. «¿Qué haces aquí?», gruñó. «¿Merodeando de nuevo, hombre rico?». El cuerpo de Michael se tensó, pero sintió el agarre aterrorizado de Emma en su mano. Vio el miedo en sus ojos cuando ella miró a Rick. Tuvo que contenerse. Lenta, dolorosamente, Michael soltó a su hija. Se enderezó, enfrentando a Rick, su rostro frío como la piedra. Se tragó su furia. Solo estaba de paso, dijo, su voz espantosamente uniforme. Rick se burló. «Entonces piérdete». Michael no dijo nada más. Miró a Emma una última vez, una mirada que contenía cada promesa tácita que aún no podía pronunciar en voz alta. Luego se dio la vuelta y se alejó en un pesado silencio. Sentado en su coche, no encendió el motor de inmediato. Sus ojos se demoraron en la oscuridad donde su hija acababa de estar de pie. Ese susurro ya no era una súplica, era una orden. Y la obedecería sin importar el costo. «Si fueras tú, y tu hija susurrara, «Solo quiero cenar contigo, papá», ¿podrías contener las lágrimas? Michael no se fue a casa. Condujo sin rumbo por la noche, su mente todavía atrapada en esos fríos escalones de cemento con su hija. El susurro de Emma, «Solo quiero cenar contigo una vez», seguía resonando en su cabeza, a la vez una súplica y una acusación. El cielo se abrió con lluvia. Dentro del coche cálido y seguro, Michael de repente se vio invadido por una terrible inquietud, una fuerza invisible, el instinto de un padre. Lo obligó a dar la vuelta al coche. Tenía que asegurarse de que estuvieran bien. Mientras tanto, dentro de la pequeña casa, el aire era más pesado que la tormenta exterior. Rick acababa de regresar, oliendo a licor barato y a la amargura de un hombre recién salido de perder en las cartas. Arrojó las llaves sobre la mesa y gruñó. En la cocina, Emma estaba de pie en un taburete, fregando una de las camisas manchadas de Rick en el fregadero. A su lado, Lily estaba acurrucada en el suelo, con los ojos pesados por el sueño. «Emma, tengo sed», susurró Lily. Emma rápidamente se secó la espuma de las manos en un delantal viejo y buscó un vaso de plástico. Pero justo cuando Rick golpeó su cartera vacía sobre la mesa, Emma se encogió. El vaso se le resbaló de la mano, se estrelló contra el suelo y se hizo añicos. «¡Tú!». Rick rugió. «Inútiles, las dos. Fuera». Agarró el brazo delgado de Emma y la arrastró hacia el porche. Lily gritó de miedo mientras él también la empujaba. La puerta se cerró de golpe, dejando a las dos niñas bajo la lluvia helada. En ese mismo instante, el coche de Michael giró hacia la calle. Sus faros barrieron una imagen que nunca olvidaría. Bajo el techo caído del porche, Emma protegía a su hermana, usando su pequeño cuerpo para soportar la lluvia torrencial. El último hilo de la contención de Michael se rompió. Salió disparado del coche, un rugido furioso rasgando la noche como el de un animal herido. «Rick». La puerta principal se abrió de golpe. Rick salió, bloqueando su camino con una sonrisa complaciente. «Vaya, mira quién decidió visitarnos». Michael no respondió. Se abalanzó hacia adelante, pero Rick extendió un brazo para detenerlo. «No peleen», sollozó Emma, su voz temblorosa cortando la rabia entre los dos hombres. «Tengo miedo». Las palabras golpearon a Michael como un balde de agua helada. Se congeló. Miró a los ojos aterrorizados de su hija. No solo tenía miedo de Rick, tenía miedo del conflicto, miedo de la violencia, miedo de él. Porque en ese momento, él no parecía diferente de otro hombre furioso listo para arremeter. Y en ese momento, Michael se dio cuenta de una verdad horrible: si recurría a la fuerza, a los ojos de su hija, no sería más que una versión más rica de Rick. No quería convertirse en otro hombre violento en los recuerdos de su hija. La rabia que le hervía en las venas se enfrió, endureciéndose en una dolorosa contención. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la batalla con sus propios instintos. En lugar de cerrarse en puños, lenta, casi torpemente, se quitó su costoso abrigo de cachemira. Dio un paso adelante y cubrió a sus dos hijas con la cálida tela, abrazándolas. Se arrodilló, mirando a Emma a los ojos. Su voz salió en un susurro:
firme pero constante, destinada solo para que ella la escuchara. Papá va a sacarlas de aquí de la manera correcta. ¿Me crees? Emma asintió frenéticamente, las lágrimas mezclándose con la lluvia. Rick lo vio y gruñó, «Se acabó el juego». Dentro, arrastró a las niñas hacia la casa. Justo antes de que la puerta se cerrara de golpe, Emma miró a su padre, su mirada llena de miedo, pero también un destello de esperanza. La puerta se cerró. Michael se quedó inmóvil bajo la lluvia, el agua corriéndole por la cara. Podía irrumpir, pero ¿luego qué? Sería un secuestrador ante la ley, y un hombre violento a los ojos de su hija. Podría ganar la escaramuza de esta noche, solo para perder toda la guerra. Había aprendido la lección. Se agachó para recoger su abrigo, la fina tela ahora empapada y manchada, al igual que la impotencia que lo oprimía. Girándose hacia su coche, cada paso se sentía más pesado que el anterior. No había salvado a sus hijas esa noche, pero había ganado algo mucho más importante, una promesa, una confianza y un plan inquebrantable. La batalla abierta había terminado. La guerra legal acababa de comenzar. Al regresar de esa noche lluviosa, Michael ya no era solo un padre afligido. Se había convertido en un guerrero. La promesa susurrada que le había hecho a Emma se había convertido en la estrella guía de todo lo que haría a continuación. A la mañana siguiente, entró en la oficina de Parker, su abogado, con una determinación que Parker nunca antes le había visto. «Vamos a solicitar la custodia total», declaró Michael, colocando firmemente su cuaderno sobre el escritorio. «Y vamos a ganar». Los 2 días siguientes fueron un torbellino de reuniones rápidamente organizadas. Michael y Parker trabajaron incansablemente, uniendo fragmentos de desamor y convirtiéndolos en evidencia legal irrefutable. Su primera parada fue la maestra de Emma, la señorita Davis. Ella no dudó en aceptar testificar. Le entregó a Parker una copia del dibujo familiar de Emma, junto con un registro detallado de los escasos almuerzos de la pequeña. «Haré lo que sea necesario para ayudar a Emma», dijo, con los ojos firmes e inquebrantables. Luego vino el tendero. Al principio, se mostró inquieto, pero después de escuchar la historia de Michael, asintió con firmeza. «Declararé en el tribunal», dijo. «Les contaré lo de las monedas y los paquetes de fideos. Ningún niño debería tener que vivir así». Parker también obtuvo los registros médicos de un chequeo reciente. Las notas del médico indicaban claramente desnutrición leve y signos de estrés psicológico en ambos niños. Cada testigo, cada documento, era otro ladrillo en el muro que estaban construyendo para proteger a los niños. Parker hojeó la creciente pila de archivos. «Esto es muy bueno, Michael, muy bueno. Pero todavía nos falta algo directo, algo que muestre el abuso o la negligencia de Rick de primera mano». Fue entonces cuando Michael pensó en la señora Marta, la anciana vecina que vivía al otro lado de la calle. Cuando Michael y Parker llamaron a su puerta, ella los invitó a pasar, pero su actitud era ansiosa. Seguía mirando por la ventana hacia la casa de Rachel. «Realmente quiero ayudar», de verdad dijo, su voz temblorosa, «pero temo que Rick no está bien de la cabeza. Si se entera de que hablé, ¿qué me haría?». El miedo de una anciana que vive sola era real y digno de respeto. Parker comenzó a explicar las medidas de protección de testigos del tribunal, pero Michael levantó suavemente la mano para detenerlo. Lo entendió. Esto no era algo que solo la ley pudiera resolver. Era una cuestión de confianza humana. Miró directamente a los ojos de la señora Marta, su voz sincera y seria. «Señora, no le pido que me ayude a mí», dijo en voz baja. «Le pido que ayude a 2 niños inocentes. No merecen sufrir así. Anoche, vi a mi pequeña afuera bajo la lluvia, temblando. Ningún niño en este mundo debería sentirse asustado en su propia casa». Michael nunca alzó la voz, pero cada palabra llevaba el peso del dolor y el amor de un padre. La señora Marta permaneció en silencio. Estudió el rostro de Michael, marcado por la tristeza pero firme en su determinación. Luego miró por la ventana. Quizás estaba recordando esas noches en que ella también había oído el llanto de los niños. Lentamente, el miedo en su expresión se desvaneció, siendo reemplazado por la resolución. «Tienes razón», suspiró. «¿De qué sirve el miedo, de todos modos?». Se levantó, fue a la habitación trasera y regresó con una pequeña memoria USB.
Instalé una cámara en el timbre. No graba mucho vídeo, pero registra el sonido del porche claramente. Le entregó la USB a Michael. La semana pasada, oí gritos. Guardé ese clip. De regreso, Parker conectó la USB a su computadora portátil. La pantalla solo mostraba una imagen borrosa del porche, pero el audio era nítido, la voz gruñona de Rick, los gritos aterrorizados de Lily y los sollozos temblorosos de Emma. Lo siento, lo limpiaré ahora mismo. Parker cerró el vídeo y se volvió hacia Michael, quien estaba sentado en silencio, con el rostro endurecido como una piedra. Michael, dijo Parker con firmeza, su voz constante, esto es todo. Este es el clavo en su ataúd. Michael no sintió alegría. Lo que sintió fue una especie de alivio pesado. La esperanza ya no era frágil. Había tomado forma como un plan sólido. La noche antes del juicio, el aire era denso como una tormenta a punto de estallar. Michael no llamó a su abogado para que lo acompañara. Quería hacerlo él mismo. Sosteniendo la citación oficial en la mano, condujo por la calle familiar con la fría compostura de un soldado que se dirige a una batalla decisiva. Llamó a la puerta. Se abrió de golpe, y allí estaba Rick, con una botella de cerveza en la mano, su rostro grabado con suficiencia. Así que, ¿eres tú de nuevo?, se burló. Michael no dijo nada. Simplemente le entregó el papel cuidadosamente doblado. Una citación judicial para usted y Rachel mañana por la mañana, a las 9. Rick miró el papel y soltó una risa áspera y gutural. Pero a medida que sus ojos trazaron las palabras con más cuidado, la risa murió. La furia se acumuló en su lugar, destellando caliente en sus ojos inyectados en sangre. Arrugó el papel en su puño. ¿Crees que el dinero te va a ganar esto?, gruñó. Michael lo miró a los ojos, su mirada como acero. Mañana, la verdad decidirá quién es realmente su padre. En ese mismo instante, Michael vio a Emma de pie en la puerta, abrazando fuertemente a su hermana menor, Lily, como para protegerla. La pequeña no lloró, pero en sus ojos, fijos en él, había una confianza inquebrantable. Michael asintió levemente, una promesa silenciosa, luego se dio la vuelta en silencio y se alejó. Había encendido la mecha. Ahora solo quedaba esperar. En el instante en que la puerta se cerró de golpe, Rick se dio la vuelta, su rabia explotando dentro de la estrecha habitación. «Bruja», rugió, lanzando una botella de cerveza contra la pared. El vidrio se hizo añicos, la espuma salpicó por todas partes. Rachel se encogió, retrocediendo asustada. «Este era tu plan, ¿verdad? Lo armaste con él para hundirme». Pero no se detuvo ahí. Sus ojos salvajes y furiosos se fijaron en los dos niños, congelados por el terror. «Y ustedes también, pequeños espías, que se escabullen para ver a su papi, ¿eh? ¿Qué mentiras le contaron?» «No, no. No lo hicimos», balbuceó Emma, tirando de Lily detrás de ella. «Cállate», bramó Rick. «Desde ahora hasta el tribunal, no pongan un pie fuera de esta habitación. Y mañana, antes de que entremos a esa maldita corte, me aseguraré de que ustedes dos aprendan exactamente qué decir al juez». Entró furioso en el dormitorio y cerró la puerta de golpe. La casa quedó en silencio, pero ese silencio era más aterrador que los gritos. Rachel llevó rápidamente a los dos niños a su habitación, con el rostro pálido, los labios temblorosos, pero incapaz de formar palabra alguna de consuelo. Solo les indicó que se quedaran quietos, luego cerró apresuradamente la puerta, dejando a las hermanas en la oscuridad y el miedo. Esa noche, en la pequeña habitación, Emma no pudo dormir. Yacía perfectamente quieta, con los ojos bien abiertos, mirando el tenue techo. De la habitación de al lado llegaban los fuertes y constantes ronquidos de Rick, cada respiración un escalofriante recordatorio del monstruo que dormía a solo una pared de distancia. En sus oídos todavía resonaban sus gritos enojados, el estallido de una botella de cerveza al romperse, y lo peor de todo, su amenaza: «Mañana les daré una lección a ustedes, mocosas». ¿Qué tipo de lección sería esa? Emma no lo sabía con certeza, pero sabía que dolería. Podrían ser pellizcos que le quemaran la piel, un empujón fuerte que la tirara al suelo, o ser encerrada en el armario a oscuras. Sería cualquier cosa que hiciera gritar de terror a Lily, mientras Emma se mordía el labio con fuerza para no emitir ningún sonido. «Papá lo prometió».
La mirada en sus ojos esta tarde era una promesa de que nos salvaría. Pero eso es para mañana, en un lugar llamado el tribunal. De ahora a entonces, hay toda una noche y una mañana terrible. Miré a mamá. Vi la impotencia en sus ojos. Ella también tenía miedo. No podía protegernos del tío Rick. Mamá era como mi hermana y yo, solo una niña grande, tratando de sobrevivir en esta casa. No podía ayudar. Solo papá podía. Lily, despierta, susurró Emma suavemente, sacudiendo a su hermana. Su voz tenía una extraña firmeza, como si el propio miedo se hubiera endurecido en coraje. Tenemos que irnos. Lily se frotó los ojos, aturdida y somnolienta. ¿Ir a dónde? A casa de papá, dijo Emma con firmeza. Papá lo prometió. Nos está esperando. Apúrate, antes de que salga el sol. Lily era demasiado pequeña para comprenderlo todo. Lo único que podía hacer era confiar en su hermana. Se levantó tambaleándose de la cama, dejando que Emma le pusiera un abrigo sobre los hombros y le ayudara a ponerse los zapatos. A la pálida luz de la luna que se colaba por la ventana, las dos hermanas se tomaron de la mano. Emma metió la muñeca andrajosa de Lily y un dibujo de 3 personas en una pequeña bolsa de tela. Caminaron de puntillas por la sala de estar, conteniendo la respiración al oír el fuerte ronquido de Rick que venía del dormitorio. Luego, con cuidado, desengancharon la puerta principal y se deslizaron hacia la fría noche. Horas más tarde, Rachel se despertó sobresaltada de una pesadilla. Una terrible sensación de pavor la invadió. Se levantó de la cama con cuidado de no hacer ruido. Abrió la puerta de la habitación de las niñas. Ambas camas estaban vacías. Las mantas estaban dobladas torpemente como si hubieran tenido prisa. Su corazón casi se detuvo. La ventana estaba entreabierta, entrando una ráfaga de aire frío. Se habían ido. Realmente se habían ido. Pánico. Ese fue el único sentimiento que Rachel pudo nombrar. Miró hacia la puerta de su propio dormitorio, donde Rick dormía profundamente. Si lo despertaba, explotaría. La culparía. Haría todo 100 veces peor. Él no era la solución, él era el problema. En ese momento de desesperación total, se dio cuenta de que solo había una persona en este mundo que podía ayudarla. Con manos temblorosas, tomó el teléfono, corrió al baño y cerró la puerta con llave. Marcó un número familiar, que no se había atrevido a llamar durante mucho tiempo. El teléfono sonó. Michael se despertó sobresaltado en su lujoso apartamento. ¿Quién podía estar llamando a esas horas? Miró la pantalla, Rachel. Se le apretó el corazón. Presionó el botón de responder. Del otro lado, llegó un susurro roto y aterrorizado. Michael, ayúdame. Se han ido. Emma y Lily. Han desaparecido. ¿Dónde están, Rachel? La voz de Michael cortó a través del teléfono, fría como el hielo pero cargada de urgencia. No lo sé. La ventana estaba abierta, se escabulleron solas, sollozó Rachel. Si Rick se entera, estamos acabados, Michael. Por favor, escúchame con atención, interrumpió Michael, ya poniéndose la ropa y saliendo corriendo por la puerta. Quédate dentro. No hagas nada que pueda hacer que sospeche. Las encontraré. Solo había un lugar al que podrían haber ido, el parque a mitad de camino entre su casa y la de Rachel. Michael condujo como un loco durante la noche. Por fin, sus faros barrieron el parque, y allí estaban, 2 pequeñas figuras acurrucadas en un columpio frío. Papá. Las niñas rompieron a llorar al verlo. Él corrió hacia ellas, se arrodilló y las abrazó a ambas. Todo está bien ahora, papá está aquí. Están a salvo. Esa noche, no durmió. Se sentó vigilando junto a la cama, observando los 2 rostros angelicales que finalmente descansaban después de la tormenta de terror. En la sala del tribunal, el ambiente era solemne y tenso. Michael y Parker estaban sentados a un lado. Frente a ellos estaban Rachel, con el rostro demacrado, y Rick, quien entró tambaleándose con los ojos inyectados en sangre. Los testigos, la señorita Davis, la maestra de escuela, el dueño de la tienda de comestibles y la señora Marta se sentaron en la primera fila, ansiosos pero resueltos. Parker comenzó a presentar el caso.
Su señoría, probaremos que el entorno de vida actual de los niños está causando un daño severo a su bienestar físico y emocional. Llamó al primer testigo, la señorita Davis. Ella subió al estrado, su voz firme pero llena de tristeza. Habló de almuerzos que consistían solo en pan seco, del comportamiento retraído de Emma y de la tristeza que persistía en sus ojos. Luego, presentó un dibujo que Emma había hecho de 3 personas. Así es como Emma ve a su familia, su señoría, un padre y 2 hijos. El dibujo fue pasado al juez. Lo estudió por un largo momento, su rostro inexpresivo, aunque sus cejas se fruncieron ligeramente. Luego vino el dueño de la tienda de comestibles. Relató la historia de la pequeña niña rubia que contaba cada última moneda solo para comprar fideos instantáneos. No parecía una niña, concluyó. Parecía una adulta cargando cargas demasiado pesadas para su edad. La tensión en la sala del tribunal comenzó a aumentar. Rick murmuró maldiciones entre dientes. Parker llamó a la última testigo, la señora Marta. Ella se adelantó, ligeramente temblorosa, pero sus ojos se mantuvieron firmes. Parker reprodujo la grabación de audio de su cámara. El gruñido de la voz de Rick y los gritos aterrorizados de Lily resonaron en la sala del tribunal. Rick se puso de pie de un salto. Fabricado. Todo es fabricado. Acusado, siéntese. El juez golpeó el mazo. Finalmente, Rachel fue llamada al estrado. Ya no estaba llorando. Con un coraje renovado, miró directamente al juez. Todo es verdad, dijo con voz uniforme. Fui débil. Dejé que mis hijos vivieran con miedo. Su señoría, anoche, porque él los amenazó, se vieron obligados a huir de casa en plena noche. Ese testimonio cayó como una bomba. Confirmó cada prueba que había llegado antes. Rick no pudo más. Estás mintiendo, rugió, abalanzándose hacia el estrado de los testigos. ¿Te haré pagar por esto? 2 agentes de seguridad irrumpieron, derribando a Rick al suelo antes de que pudiera alcanzar a Rachel. La sala del tribunal estalló en caos. Rick gritaba, maldecía y se agitaba como un animal rabioso. Saquen al acusado de esta sala, tronó el juez, su mazo golpeando una y otra vez. Cuando Rick finalmente fue arrastrado, el silencio se apoderó de la sala. El juez miró la pila de pruebas, a los testigos, luego a Michael. No necesitaba escuchar una palabra más. Levantó el mazo. El golpe resonó, firme y definitivo. Esta corte levanta la sesión. La custodia total de Emma y Lily es otorgada por la presente a su padre, el señor Michael, con efecto inmediato. Se emite una orden de restricción permanente contra el señor Rick. Michael soltó un aliento largo e irregular, del tipo que un hombre ni siquiera sabe que ha estado conteniendo hasta que sus pulmones finalmente ceden. Se le escapó con un sonido tembloroso, como si años de miedo y duda hubieran estado encerrados y de repente encontraran una liberación. Por un momento, se quedó allí sentado en la sala del tribunal, los hombros pesados, las palmas de las manos apretadas contra las rodillas, el veredicto aún resonaba en sus oídos, sin embargo, se sentía casi irreal, como un sueño frágil que tenía miedo de tocar. Lentamente, se levantó del banco de madera. Sus piernas se sentían inestables, pero sus pasos llevaban una urgencia silenciosa. Avanzó por el pasillo, pasando las filas de sillas vacías que habían ocupado extraños, abogados y personas que venían a observar una batalla que nunca fue suya. Con cada paso, el peso en su pecho se aliviaba. La puerta de la sala del tribunal chirrió al abrirla, y detrás de él, la autoridad del mazo se desvaneció en el silencio. Extendió la mano hacia la manija de la puerta de la sala de espera, su mano se detuvo en el metal frío por un instante, como si necesitara prepararse para lo que había al otro lado. Luego la giró. La puerta se abrió. Adentro, Emma y Lily estaban sentadas juntas en un banco rígido, sus pequeñas cabezas levantadas al mismo tiempo, los ojos muy abiertos, buscando su rostro. No hicieron la pregunta, no necesitaban hacerlo. Los niños pueden leer la verdad en los ojos de un padre mucho antes de que se pronuncien las palabras. Y en ese momento, en el suave temblor de su sonrisa y el brillo de las lágrimas que no pudo contener, supieron. Emma fue la primera en moverse. Saltó y corrió, sus zapatos golpeando el suelo de baldosas. Lily la siguió,
con los brazos extendidos, sus pequeños pasos apresurados y desiguales. En cuestión de segundos, estaban pegadas a él, dos cuerpos frágiles aferrándose con toda la fuerza que sus pequeños cuerpos podían reunir. Papá, susurró Emma, su voz quebrada por la esperanza, nos vamos a casa ahora, ¿verdad? Michael las abrazó, rodeándolas como si pudiera protegerlas de todo daño que el mundo hubiera intentado infligirles. Hundió su rostro en sus cabellos, respirando el familiar aroma a jabón infantil, crayones y el dulce y tenue olor a chicle. Su garganta se apretó hasta que las palabras apenas salieron. Así es, murmuró, con voz áspera, cada sílaba llevando el peso de una promesa. Nos vamos a casa. Los tres permanecieron allí, abrazados, mientras el mundo más allá de esas paredes seguía su curso, indiferente. Para Michael, nada más existía, ni tribunales, ni papeles, ni ecos de acusaciones. Solo este abrazo. Solo la calidez de dos niños que habían esperado demasiado por la seguridad, por la pertenencia, por él. Sus manos temblaban mientras les acariciaba el cabello, pero en su pecho latía una certeza que no había sentido en años. Por primera vez, hogar no era solo una palabra, no solo un lugar de cuatro paredes y un techo. Era este momento, este vínculo, inquebrantable y vivo. Y mientras los tres se abrazaban, Michael supo que la lucha había quedado atrás. El camino por delante no sería fácil, pero sería suyo, juntos. Al cruzar el umbral del nuevo apartamento, Michael sintió la diferencia de inmediato. Esta puerta no era solo la entrada a un edificio. Era una línea divisoria. Detrás de él quedaba el tribunal frío, la casa sombría, los años perdidos. Delante de él había luz cálida, olor a pintura fresca y, sobre todo, el aroma de un comienzo. Dejó las dos pequeñas bolsas de viaje que pertenecían a los niños. Bienvenidos a casa, dijo, su voz ronca por la emoción. Emma y Lily miraron a su alrededor con asombro. El apartamento no era muy grande, pero todo estaba limpio y acogedor. Lily corrió a la gran ventana, contemplando la ciudad que brillaba con luces. Emma estaba más indecisa. Se quedó junto a la puerta, como si todavía no estuviera segura de que esto estuviera sucediendo realmente. Su primera cena juntos no fue un festín lujoso. Michael simplemente había hecho una olla de sopa de pollo caliente y tostado unas rebanadas de pan de ajo. Mientras los tres se reunían alrededor de la pequeña mesa del comedor, Emma dejó su cuchara, miró a Michael con ojos claros y brillantes, y susurró, «Papá, ¿de verdad voy a cenar contigo esta noche?» Esa simple frase golpeó directamente el corazón de Michael. Él sonrió, una sonrisa verdaderamente cálida. «Sí, cariño. De ahora en adelante, cada noche será así». Mientras limpiaba, a Michael se le cayó accidentalmente una cuchara de metal al suelo de baldosas. El agudo tintineo resonó en la habitación. Instantáneamente, ambos niños se encogieron, sus pequeños cuerpos acurrucándose sobre sí mismos. Emma, por instinto, rodeó a Lily con su brazo para protegerla. El corazón de Michael pareció detenerse. Se dio cuenta de que, aunque el juicio había terminado, las cicatrices invisibles aún permanecían. No dijo nada, solo dio un paso lento hacia adelante, se arrodilló y los abrazó suavemente a ambos. «Está bien», susurró. «Ahora están a salvo aquí». Más tarde esa noche, después de que los niños se hubieran quedado profundamente dormidos, el teléfono de Michael vibró suavemente. Era Parker, su abogado. «Michael, llamo con la última actualización», dijo Parker. El juez emitió una sentencia complementaria. Rick ha sido condenado a 18 meses de prisión por peligro infantil y agresión. En el tribunal, no podrá molestar a nadie por mucho tiempo. Un gran peso se quitó de los hombros de Michael. «¿Y qué hay de Rachel?», preguntó. El tribunal decidió no procesar a Rachel. En su lugar, dictó una orden obligatoria. Se le exigió someterse a tratamiento psicológico. Solo después de completarlo podría siquiera solicitar el derecho a visitar a sus hijos, e incluso entonces, solo bajo supervisión. El juez explicó su decisión con palabras que impactaron profundamente a Michael. Rachel era tanto responsable del daño que había causado, como, de una manera trágica, una víctima que necesitaba ayuda. Para Michael, el fallo no se trataba de victoria o derrota. Cuando Parker, su abogado, llamó para dar la noticia, Michael escuchó en silencio.
Su voz, cuando llegó, era baja y firme. Gracias, Parker. Gracias por todo. Terminó la llamada y se sentó durante un largo rato, con el teléfono aún en la mano, mirando a la nada en particular. No había sensación de triunfo, ni oleada de satisfacción. Lo que lo llenó en cambio fue algo más simple, algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Una tranquila certeza de que la larga tormenta finalmente había terminado. Momentos después, el sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Se levantó, cruzó el pasillo y abrió la puerta para encontrarse con un repartidor que le entregaba un sobre sencillo. No había dirección de remitente, solo su nombre escrito con letra familiar. Firmó, agradeció al hombre y se quedó en el umbral, el aire fresco rozándole la cara mientras abría lentamente el sobre. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a mano con la inconfundible letra de Rachel. La carta era corta, pero cada línea llevaba el peso de una mujer finalmente despojada de excusas. Michael comenzaba. No pido perdón. Solo quiero que sepas que acepto la decisión del tribunal. El tribunal me ha ordenado someterme a tratamiento psicológico, y lo haré. Necesito sanarme a mí misma antes de poder siquiera esperar volver a ser madre de nuestros hijos. Por favor, cuídalos bien. Michael leyó las palabras 2 veces, luego dobló la carta con cuidado. No sintió ira como quizás antes. En cambio, sintió un reconocimiento tranquilo. El camino de Rachel sería largo, quizás lleno de contratiempos e incertidumbre, pero al menos había dado el primer paso. A veces, la parte más difícil del cambio era simplemente comenzar. Con el sobre aún en la mano, Michael caminó por el pasillo y abrió la puerta del dormitorio de los niños. El suave resplandor de una luz nocturna llenaba la habitación, proyectando un tono dorado sobre 2 pequeñas camas. Ambos niños dormían profundamente, sus rostros tranquilos, su respiración regular. Parecían mundos alejados de la agitación de los últimos meses, seguros e intocables por las sombras que habían planeado tan pesadamente sobre sus jóvenes vidas. Se quedó en la puerta, sus ojos bebiendo la vista. Emily yacía acurrucada bajo su manta, su cabello extendido sobre la almohada como una corona de seda. Lily, más pequeña e inquieta incluso en sueños, se movió ligeramente, sus labios se movían como si estuviera atrapada en un sueño. Luego, débilmente, como si susurrara desde las profundidades de su sueño, llegaron palabras que hicieron que la garganta de Michael se apretara: «Papá, ¿vas a trabajar mañana?». Era el tipo de pregunta que solo un niño podía hacer con tanta inocencia, simple, directa, pero cargada de miedo tácito. Para Lily, el trabajo a menudo había significado ausencia. La ausencia había significado noches de incertidumbre, días de espera y una vida ensombrecida por preguntas que ningún niño debería llevar. Michael se acercó, inclinándose sobre su cama. Le apartó un mechón de cabello de la frente, su mano demorándose con ternura. Una sonrisa, suave y constante, se formó en sus labios. «Sí, cariño», susurró, su voz lo suficientemente suave como para no despertarla. «Sí, iré. Pero prometo que siempre estaré en casa antes de que te duermas». Las palabras no eran solo para ella, eran un voto que se hizo a sí mismo, un voto que tenía la intención de cumplir. Se sentó al borde de la cama, el silencio de la noche envolviéndolo como una manta. La casa, por una vez, estaba libre de tensión, llena solo del sonido de la respiración de sus hijos. Al mirarlos, sintió un dolor tan profundo que casi lo destrozó. Pero ya no era un dolor de tristeza. Era amor, firme, duradero y feroz. No habría más cartas desesperadas deslizadas bajo las puertas, no más súplicas de ayuda garabateadas con manos temblorosas. No habría más noches frías acurrucados en los porches, esperando a un padre que nunca llegó. Esos días habían terminado. De ahora en adelante, se dijo a sí mismo, siempre estaría aquí. Inclinándose más cerca, susurró en el silencio, una promesa dicha no al aire, sino a los pequeños corazones que latían en esa habitación: siempre los escucharé. Y en ese momento, bajo el suave zumbido de la luz nocturna, con sus hijos seguros y dormidos, Michael finalmente lo creyó. Y así, la puerta a un nuevo hogar se abrió, no con una llave de plata, sino con perseverancia y amor. El viaje de Michael no fue el de un millonario que compra justicia con dinero, sino el de un padre que aprende a escuchar de verdad.
Se dio cuenta de que el susurro de su hija importaba más que cualquier reunión de millones de dólares, y que una promesa de estar en casa antes de acostarse era el contrato más valioso de su vida. También vemos la fuerza extraordinaria oculta dentro del pequeño cuerpo de Emma. Su valentía no provenía de los músculos, sino del amor que sentía por su hermana menor y de la confianza que depositaba en su padre. Fue su carta desordenada y su escape a medianoche lo que se convirtió en la antorcha, iluminando la verdad, mucho más fuerte que cualquier amenaza de violencia del malvado. Quizás la lección más profunda que nos deja esta historia es esta: la presencia es más valiosa que cualquier regalo. El tiempo que pasamos con nuestros seres queridos, una simple cena, un momento de verdadera escucha, esa es la verdadera herencia, algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Michael tenía todo un imperio, pero solo se hizo verdaderamente rico cuando se sentó junto a sus dos hijas en esa cálida y pequeña cocina. Creo que cada uno de nosotros está haciendo lo mejor que puede por las personas que amamos. Sin embargo, a veces, atrapados en el ciclo interminable de trabajo y preocupaciones, hemos olvidado que lo que más necesitan quizás no sea más que un abrazo, una mirada que diga que nos importa, y nuestra presencia plena e indivisa. Gracias por acompañarme en esta historia. Mi esperanza es que después de todas las tormentas de la vida, siempre encontremos nuestro propio lugar de paz, no en el lujo o la grandeza, sino justo entre los brazos de aquellos a quienes queremos. Aferrémonos a esos momentos y atesorémoslos siempre.